Bien, nuevamente bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Gracias por conectarse. Este es la presentación de nuestro webinar que tenemos denominado Dominando TOAD for Oracle, herramientas clave para la gestión de base de datos. Mi nombre es David Navarrete, soy especialista de soporte aquí en la empresa Renovation IT y para mí es un gusto poder guiar este webinar el día de hoy, donde vamos a tratar muchos temas interesantes de las nuevas características de las nuevas versiones de TOAD for Oracle. S- Esta es la agenda que tenemos preparado para el día de hoy. Si en algún momento el audio o la presentación no se observa o se escucha de forma correcta, me indican por favor. Aquí tenemos el chat y me pueden interrumpir. Como les comentaba, esta es la agenda para el día de hoy. Eh, Vamos a reservar una hora de nuestro tiempo el día de hoy para revisar las novedades de TOAD for Oracle, la automatización de tareas repetitivas, la gestión eficiente de esquemas y objetos de bases de datos, ventajas de renovar el soporte con Quest Software, la empresa que provee el TOAD. Vamos a revisar también algún caso de éxito que hemos tenido en la implementación de esta herramienta y vamos a dar un tiempo de unos 10 minutos para dudas, preguntas que tengan acerca de la herramienta en sí. Nuevamente, a nosotros como Renovation IT nos complace tenerlos con nosotros en esta sesión en la que exploraremos las últimas novedades, funcionalidades y mejoras de una de las herramientas más poderosas para la gestión de base de datos Oracle. Hoy ustedes van a ver y aprender a maximizar su productividad y optimizar sus procesos con TOAD, una solución confiable y eficiente para administradores y desarrolladores de base de datos, específicamente con las bases de datos Oracle. Nuevamente agradecemos su participación y esperamos que disfruten de esta experiencia con nosotros. Si no es más, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a mencionar es que vamos a revisar las novedades de TOAD for Oracle 2024 Release 2, en la que vienen incorporados nuevos features en los que podemos listar la compatibilidad mejorada, es decir, hay una compatibilidad con versiones recientes de Oracle como son la 19C, 21C, incluso la 23, que es la última, en la cual se ha mejorado bastante la compatibilidad en la conexión con estas nuevas versiones de Oracle. El análisis de rendimiento también es un nuevo feature interesante, en donde vemos nuevas funciones de monitoreo de bases de datos y optimización automática en lo que tiene que ver con consultas o queries SQL. También dentro de los nuevos features podemos ver las nuevas opciones de automatización, lo que hacen que nosotros ahorremos tiempo en reducción de tareas repetitivas mediante funciones de automatización. Todas estas features están dentro de los diferentes módulos de la herramienta que nosotros más adelante vamos a revisar un pequeño video demostrativo en donde vamos a abarcar e ir viendo todos estos puntos que estamos tratando. El primer tema que se nos propone de tratar es el de la automatización de tareas repetitivas. Para esto tenemos dos features interesantes que son el Automation Designer, uno de los módulos del TOAD, que lo que hace es diseñar y programar flujos de trabajo automáticos para tareas repetitivas como informes, cargas de datos, respaldos y otras tareas que los DBAs y desarrolladores realizan prácticamente en el día a día. Vamos a revisar también dentro de nuestro demo lo que es el Task Scheduler, un programa de tareas en horarios específicos para ejecutar tareas automáticamente sin intervención manual, algo similar o parecido a lo que es las tareas programadas en Windows o las tareas programadas en Linux también. Siguiente punto
que se nos viene es el de la gestión eficiente de esquemas y objetos, en donde tenemos estos módulos llamados Schema Compare and Sync, muy útiles cuando nosotros queremos comparar y sincronizar esquemas de base de datos, es decir, usuarios, objetos dentro de usuarios, para garantizar coherencia en entornos de desarrollo, pruebas y producción. El otro feature que se nos surge dentro de este tema es el Database Browser, un módulo que nos permite o nos proporciona más bien una vista detallada y navegable de todos los objetos de la base de datos, tablas, triggers, procedimientos, usuarios, esquemas, todo lo que tiene que ver dentro de los esquemas. Entonces, eso es lo que vamos a revisar dentro de un video demostrativo. Todo esto que vimos de automatización y gestión eficiente. A continuación les voy a presentar un video demo en donde vamos a ir revisando punto por punto con ejemplos cómo podemos aprovechar esta herramienta. Permítanme un segundo. Creo que ahí ya se está viendo, ¿verdad? El video. Entonces vamos a comenzar. Nosotros para el objetivo de este demo hemos utilizado, como les había mencionado, la versión 2024, específicamente el Release 2, como pueden observar en pantalla. El primer punto que vamos a tratar es el tema muy útil más útil para el tema de desarrollo, en el cual nosotros podemos ir automatizando en nuestra herramienta el tema de queries o SQL, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde dentro del TOAD podemos ver los planes de ejecución, si hay algún costo elevado, como por ejemplo un acceso full, y aquí el módulo de automatización. Al pinchar en esta pestaña, nosotros podemos indicar que queremos automatizar automáticamente nuestros queries o SQL. Entonces vamos a darle a esta opción. Y tenemos varias opciones dependiendo del entorno en que estemos trabajando. Si nuestra base es una OLTP, un Data Warehouse, podemos darle más pistas a la herramienta para que lo automatice o lo ejecute de una mejor manera. Aquí hay varias opciones que podemos elegir. Si queremos automatizar o mejorar la cláusula where, si podemos remover joins. Vamos a para el ejemplo simplemente a que nos presente varias alternativas a este query que le hemos planteado. Entonces la herramienta propia va a empezar a analizar y ejecutar alternativas a esta sentencia. Una vez que termine, yo puedo hacer una comparativa. Ahí le di en la pestaña de comparación y yo puedo elegir mi query original y con qué versión que me propone la herramienta poder comparar. En este caso le doy que me compare con la alternativa número 1 y podemos ver en los tiempos de ejecución cuál de las alternativas me conviene más. Entonces, esto en cuanto a la optimización de SQLs dentro de la herramienta. Luego de esto vamos a ver un pequeño feature, y esto sí es nuevo, en el cual nosotros ahora tenemos la opción de usar la inteligencia artificial dentro de la herramienta. Más específicamente nos permite esta opción, nos va a explicar o la inteligencia artificial va a analizar el código que nosotros le estamos proponiendo y nos va a hacer unas sugerencias, automatizaciones también con inteligencia artificial y también lo que tiene que ver con explicarnos el propósito del query. La inteligencia nos detecta cuál es el propósito de este query y nos hace una explicación. Eso sí, cabe aclarar y vamos a ver aquí que esta opción tiene un licenciamiento extra. Si notan que cuando le di esa opción me pide habilitar. Esto se trata directamente con el proveedor para adquirir la licencia extra
a lo que es TOAD y poder beneficiarnos de la inteligencia artificial para trabajar en conjunto con la herramienta. Vamos a ver en el siguiente tema que habíamos propuesto, ahora sí lo que tiene que ver con la automatización de procesos. Yo ya me ingresé aquí en el video al módulo de automatización y vamos a proponer ciertos ejemplos en los que nosotros podemos aprovechar esta automatización. Recordemos que el DBA tiene en el día a día varias tareas que son repetitivas, en las cuales podemos automatizarlos para ganar tiempo en cuanto a nuestras actividades. Hay muchas opciones que podemos hacer. Vamos a revisar algunas y vamos a listar otras que también podrían hacerse. Aquí dentro del módulo podemos ver que existe un log de ejecución en el cual nosotros podemos ver qué tareas se completaron, qué tareas fallaron y una explicación de por qué no se completaron o hubo una falla. Aquí también podemos ver que tenemos la posibilidad de programar estas automatizaciones. En este momento no tenemos nada programado, pero se podría programar eh, con este módulo también. Dentro de la herramienta vienen algunos samples de ejemplos, es decir, tareas programadas que nosotros nos pueden servir para usarlas y modificarlas a nuestra conveniencia. En la parte derecha existe una paleta en donde podemos ver todas las opciones que se pueden automatizar, por ejemplo, la exportación de DDL, es decir, estructuras de los objetos, incluso generar export, se puede automatizar la generación de respaldos de tipo export, se puede generar también automatización en cuanto a lo que tiene que ver con copia de tablas, con comparación de objetos, comparación de base de datos enteras. Simplemente desde la parte derecha arrastramos la opción que queramos automatizar a la pantalla principal y desde ahí podemos ir trabajando en base a los parámetros que nosotros le asignemos. En el primer ejemplo que vamos a ver para este tema, lo más común, una ejecución de reportes. Yo quiero de un esquema llamado HR, ejecutar un reporte de mis empleados a nivel de mi empresa. Entonces, para yo no tener que ingresar nuevamente siempre el mismo query y venir acá al TOA y escribirlo, ya lo dejo automatizado, lo ejecuto y lo puedo programar para que ese mismo query se ejecute en varios momentos del día o a la hora que yo prefiera. Entonces, eso ya está automatizado, sale el reporte en el formato que nosotros sea de nuestra preferencia, en este caso puede ser un Excel. Aquí le modificamos para que pueda ser en formato de texto o le podemos incluso modificar el query. Si ya nuestro reporte tiene cierta variación, me piden otro dato. En el ejemplo que estamos viendo, ya no queremos todos los empleados, sino queremos los empleados específicamente con un salario mayor a cierto valor. Podemos cambiar el query y cuando nos vuelvan a pedir ese reporte, simplemente ya no tenemos que escribir el código de nuevo o venir acá, sino venimos al módulo de la automatización y le damos ejecutar. En este caso, va a sacar un reporte en modo texto. Y la siguiente vez que nosotros nos pidan el mismo reporte, ya venimos acá y le damos ejecutar. No tenemos ya que escribir código nuevamente. Entonces, nuestro reporte está automatizado y sale en el formato en el cual nosotros escojamos. Otro ejemplo que estamos viendo aquí, que podemos automatizar también, es el de copia de tablas. A veces necesitamos los datos de una tabla para análisis. Estamos viendo en el ejemplo que queremos copiar los datos de una tabla del esquema HR a los datos
al esquema de prueba. Entonces, toda la tabla llamada empleados que pertenecía al esquema HR, podemos automatizar para que se copie automáticamente al esquema prueba cada cierto tiempo o bajo demanda cada que nosotros lo requeramos. Son uno de los grandes beneficios que tenemos aquí. Simplemente lo ejecutamos. Ahí me sale la tarea completada, entonces ya no tengo que venir a escribir código de nuevo o estar poniendo los datos nuevamente. Simplemente eso ya está automatizado, le doy a ejecutar, se completa y ya entro a revisar dentro de mi tabla si los objetos ya han sido copiados. Entonces tengo que refrescar y ya veo que se me ha copiado mi tabla en donde yo puedo analizar datos o verificar o para lo que yo requiera. También estas tareas de automatización muy útiles para cuando yo quiero exportar DDLs, es decir, la estructura de ciertos objetos. Esto me puede servir, se me ocurre para cuando yo quiera transportar estos objetos a otras bases de datos externas. Simplemente yo desde la herramienta, desde el TOAD, pido que me saque esa estructura y lo que me va a generar son queries donde tiene toda la información para crear esa estructura, ya sea de una tabla, de un trigger, de un procedimiento, de un índice incluso, en otras bases de datos o dentro de la misma base de datos con otro nombre, para yo poder realizar pruebas o definiciones de objetos de diferente forma. Aquí estamos viendo cómo vamos a sacar de la tabla empleados del esquema HR la estructura y lo que me va a botar es el query para yo poder recrear ese objeto en otra ubicación. En este caso lo generamos en formato SQL y ahí pueden observar si yo quiero llevarme esa tabla, obviamente sin datos, solo es para recrearla en otro lugar. Ya está automatizado el query. Entonces, de esta forma podemos incluso generar queries para toda la estructura, no solo de una tabla, sino de varios objetos o de un esquema completo en específico. Recordemos que un esquema puede tener muchísimos objetos, entonces al automatizar esto podemos ya llevarnos toda la estructura de ese usuario a otro sitio externo. Y como les había comentado, eh, nosotros simplemente arrastrando desde la paleta del lado derecho podemos incluir cualquier tarea para automatizar. Aquí estamos viendo el ejemplo en el caso de poder automatizar respaldos. Aquí estamos listando, pueden automatizarse incluso health checks. Dentro del tema de respaldos, yo puedo programarlo a una hora en específica o ejecutarlo bajo demanda. Dentro del módulo de utilidades tengo lo que ese feature que habíamos revisado en la presentación, que era el de Task Scheduler, para programar cualquier tarea que yo haya automatizado previamente. Entonces, dentro de este módulo podemos ver que hay unas tareas de prueba aquí automatizadas, en donde básicamente tiene que estar el nombre de la tarea, la próxima fecha de ejecución. Si es la primera vez que se va a ejecutar esto, no me va a salir el dato de la última ejecución, pero posterior a la primera ejecución ya tendría todos los datos de esa tarea automatizada y programada. En el ejemplo que vamos a ver aquí, vamos a ver cómo programar, lo que ya automatizamos previamente. Es decir, vamos a apoyarnos en los ejemplos que vimos anteriormente para demostrar cómo podemos programar esas tareas. Entonces, simplemente se nos abre un wizard en el que nosotros vamos a ir dando todos los datos necesarios para la automatización de las tareas que queramos programar. Entonces vamos a
a irnos al Automation Designer nuevamente y vamos a programar ese reporte, ese dataset que habíamos automatizado. Vamos a programarlo. Simplemente le damos clic derecho, programar, le damos un nombre a esa programación. Tiene que ser un nombre que nosotros reconozcamos que se refiere a cierta tarea en específico. Entonces vamos a ponerle el nombre. Lo que va a hacer esto es llamar al programa al que se ejecute el TOAD. Y aquí podemos calendarizar de acuerdo a nuestra conveniencia. Puede ser una tarea diaria, puede ser una tarea cada ciertas horas o puede ser una tarea semanal, mensual, etcétera. Nosotros le damos la hora en específico en que queremos programar esa tarea. En este caso le estamos poniendo a las 6 p.m. diariamente. Entonces, aquí viene, nos pide si queremos que la tarea se ejecute cuando el usuario se ha logueado o no se ha logueado. En este caso le vamos a pedir que no es necesario que el usuario esté logueado, para lo cual debemos ingresarle las contraseñas necesarias del usuario del sistema operativo. En este caso estamos usando un Windows, entonces no es necesario que esté iniciada la sesión con el usuario. Nos va a lanzar el programa y nos va a ejecutar la tarea. Algo muy parecido a lo que es la programación de tareas a nivel de Windows. Vamos a refrescar el módulo de Task Scheduler y ya vemos que se nos añadió la tarea programada del dataset HR, que nos va a sacar un reporte de ciertas tablas de ese usuario. Aquí podemos ver cuándo sería la próxima ejecución y como les comentaba, todavía no hay una fecha coherente en lo que es la última ejecución porque esto todavía no se ha ejecutado por primera vez. Si nosotros no queremos esperar por alguna urgencia a que se ejecute la tarea en la programación que nosotros le dimos, también podemos ejecutarle manualmente desde aquí a la hora que sea más conveniente. Al momento de ya ejecutarse por primera vez, ya nos sale la próxima fecha de ejecución y la última vez en que se ejecutó. De igual manera, podemos programar todas las automatizaciones que hayamos creado o cualquier tarea nueva que vaya surgiendo. Esto es lo que tiene que ver a Task Scheduler. Entonces, de igual manera, en la siguiente podemos programarle de otra forma. En este caso, estamos programando la automatización de la copia de tabla que habíamos hecho del esquema HR al esquema de prueba. Queremos esa información. Me invento para el ejemplo semanalmente. Nosotros podemos elegir el día de la semana en que se pueda ejecutar en que se vaya a ejecutar esa tarea y nuevamente a la hora en que nosotros requiramos que se ejecute, ¿no? De igual forma que el ejemplo anterior, tenemos que darle las credenciales para que esto no necesite de un usuario local que esté logueado y se pueda ejecutar sin ningún problema. Como ustedes pueden observar, muy sencillo el tema de la programación y nosotros podemos darle los parámetros que nosotros más nos convengan. Si vamos nuevamente al módulo de Task Scheduler o programaciones calendarizadas, ya podemos ver la nueva tarea que se ha añadido. Y ahí están todos los datos. Si en algún momento fallara, pues aquí también nos va a indicar. Aquí, como podemos ver, algunas están corriendo al momento. No hay ninguna con estado de failed. Es decir, todas se han ejecutado correctamente. Y algunas, para el ejemplo, se están ejecutando en este momento. Ahora vamos a pasar a revisar el módulo de gestión eficiente de objetos, lo cual habíamos mencionado en la presentación. Para esto nos vamos a ir a la pestaña de Database, en la que nosotros podemos ver
varias opciones dentro de esta pestaña de Database. Vamos a revisar lo más importante que podemos encontrar aquí. Dentro de la herramienta, como pueden ver, tenemos todos los objetos de base de datos que podemos administrar, entre los que se encuentran tablas, procedimientos, índices, secuencias, triggers, particiones, sinónimos, entre otros. Nosotros dentro de este módulo podemos administrar la creación de tablas, la asignación de privilegios, lo que tiene que ver con creación, modificación y eliminación de todos los objetos mencionados anteriormente, los cuales, como ustedes conocen, las últimas versiones de Oracle no tienen una herramienta gráfica muy amigable o las opciones disponibles son de un precio muy elevado. Entonces esta herramienta TOAD nos facilita con una interfaz muy amigable y gráfica poder administrar la base de datos y todos sus objetos de una manera eficiente y amigable. Aquí estamos viendo dentro del ejemplo, podemos gestionar lo que son también los DB links, lo que tiene que ver también con índices, como les había mencionado, creación, modificación, eliminación, o incluso podemos aquí ver los scripts de cada objeto para recrearlos en otro entorno. Vamos a seguir revisando en el video demostrativo lo que tiene que ver con la gestión eficiente de objetos, y para eso vamos a tomar como ejemplo el tema de los usuarios. Desde aquí yo puedo gestionar todo lo que tiene que ver con la creación de nuevos usuarios, asignación de roles, privilegios. Otro tema interesantísimo que está dentro del video es la gestión de lo que tiene que ver con ASM, el storage propio de Oracle. Yo desde aquí puedo revisar cómo están los discos, qué espacio libre tienen, y puedo también de una forma más visual revisar el espacio que me queda para mis objetos. Lo más común dentro de las tareas del DBA, la revisión de los espacios a nivel de Table Spaces, también puedo gestionar desde aquí. Aquí puedo crear, añadir nuevos data files, añadir espacio, modificar data files ya existentes, lo cual me permite gestionar el espacio a nivel de mis objetos. Dentro de esta misma pestaña de Database, yo tengo lo que es la gestión de los archivos de ReadOlog. Estos archivos, recordemos que tienen todas las sentencias para yo poder replicar o recuperar mi base hasta el último punto, hasta la última transacción que se haya ingresado. Entonces, yo puedo gestionar estos archivos directamente aquí desde el TOAD. Puedo verificar cuántos grupos tengo, si tienen una multiplexación, es decir, si tienen copias en diferentes particiones. En este caso, para el ejemplo, no tenemos una copia o una multiplexación. Puedo desde aquí crearle una copia en diferente partición. Puedo asignar un nuevo tamaño a mis archivos, o puedo eliminarlos y crear nuevos grupos. Desde aquí se me hace más fácil administrar estos archivos muy importantes para la base de datos. También vamos a revisar lo que tiene que ver con la comparación a nivel de esquemas. ¿Para qué me sirve esto? Muy útil para comparar esquemas productivos con esquemas de desarrollo. Es muy común que nosotros tengamos ambientes de desarrollo en nuestras organizaciones, y es importante que nuestros ambientes de desarrollo estén actualizados. Cuando nosotros actualizamos, podemos comparar desde la herramienta, desde el TOAD, si se ha pasado correctamente toda la información. Entonces, para el ejemplo, nosotros vemos que tengo una base origen y una base destino, en la cual vamos a comparar.
Podemos comparar toda la base de datos o podemos comparar esquemas o usuarios en específico. En este caso vamos a comparar el esquema HR con el esquema de prueba. Se nos salta otra pantalla en la cual podemos incluir o excluir ciertos objetos. Imaginemos que solo queremos revisar o comparar tablas, índices, triggers, o incluso podemos dejarle que nos compare todos los objetos a nivel del usuario. Para el ejemplo, vamos a seleccionar y excluir algunos. Y vamos a ver cómo nos da el resultado de dicha comparación entre los dos esquemas de la base de datos. Podemos comparar esquemas dentro de la misma base o varias bases de datos en diferentes entornos. La herramienta empieza a realizar dicha comparación y va a extraer un informe. En este caso, al ser una base de prueba, el informe se genera muy rápido y yo ya puedo ir a la pestaña de diferencias para encontrar las posibles diferencias entre los dos esquemas en comparación. Aquí me sale el resultado, me dice qué base de datos, qué esquemas se compararon, cuántos objetos de tipo índice, de secuencia, de tabla tiene mi base de datos fuente y cuántos objetos tiene mi base de datos destino. De esta manera yo podría comparar si se pasaron bien todos mis objetos a un ambiente, por ejemplo, de desarrollo o de pruebas, y está mi ambiente actualizado con la información de producción para yo poder realizar las pruebas de una manera más óptima. Siguiendo con el video demostrativo, vamos a revisar más opciones dentro de lo que tiene que ver con la pestaña Database. Y vamos ahora a tratar del tema de lo que tiene que ver con la creación de objetos. Como ven, todos esos objetos podemos crear, modificar o alterar en nuestro módulo de database dentro del TOAD for Oracle. Dentro de la opción de diagnóstico tenemos algo muy interesante, que es que podemos ver el log de alertas de la base de datos de una manera más rápida. No tenemos que ingresar al servidor ni ingresar a la ruta donde se encuentra el log. Acá en simples clics podemos entrar ya y revisar el log de alertas de la base. Podemos escoger las opciones que tenemos ahí. Como pueden observar, podemos escoger solo el día de hoy. Si queremos de los últimos 7 días, las últimas 1000 líneas, o podemos revisar el archivo en su totalidad. Para el ejemplo, vamos a darle la opción de que me extraiga las últimas 1000 líneas de el log de alertas. Cargar, Jaime. Guatemala. Y bueno, aquí le tenemos que confirmar porque se va a crear un directorio para que me pueda visualizar la información. Entonces le damos confirmar, estamos en yes. Si es la primera vez, y a partir de la siguiente vez ya no nos va a pedir esa confirmación. Y como ven, nosotros podemos revisar dentro de la herramienta del TOAD todas las log de alertas y podemos revisar si hubo algún error en específico, alguna caída, alguna alerta de espacio o de si alguna tarea crítica de la base no se pudo completar. Nos ahorra mucho tiempo, no tendríamos que ir al servidor, directamente desde la herramienta ya podemos verificar. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el tema de algún error de conexión y como ven en la parte inferior, al señalar el error me puede dar más detalle acerca de ese error que se registró en cierta hora del día.
Otro de los módulos importantísimos y muy útiles es el tema del Health Check. Viene preparado y preinstalado un módulo que es para revisar la salud de la base de datos, en el cual nos puede dar un informe bastante completo de cómo está nuestra base de datos. Aquí estamos viendo ya la opción del DB Health Check y vamos a ver qué opciones nomás tiene. Tiene varias opciones principales, entre las cuales podemos listar la de configuración, la de desempeño, la de log de alertas, la de almacenamiento, la de usuarios en específico, el tema de rack, dado que en el caso de que nuestra base estuviera configurada en clúster. Nosotros podemos ejecutar el reporte completo o podemos simplemente ejecutar un estado de salud de ciertas opciones en específico. Como pueden ver, son demasiadas las opciones que nos proporciona el reporte, por lo que nosotros podemos simplificarle y dependiendo del tamaño de la base de datos podría tomar mucho tiempo, entonces podemos simplificar el reporte con las opciones que nosotros escojamos. Aquí, por ejemplo, si en la opción de Alert Log, es decir, el log de alertas de la base, no queremos que nos saque todas las alertas de la base, sino ciertos errores en específico, podemos incluir o excluir dichos errores. Estamos escogiendo para mostrar una prueba de cómo saldría el reporte a nivel de salud de la base. Estamos revisando las diferentes opciones. Y para el ejemplo, nosotros podemos elegir que nos saque un reporte de todos los usuarios de la base, excluir los usuarios que son administrativos, incluirlos o elegir los que más nos convenga. Para este ejemplo, nosotros vamos a incluir todos los esquemas, excepto los que se marquen. Y básicamente, una vez que ejecutamos el reporte, va a ir procesando la información y una vez que termine, se nos va a presentar en un formato de tipo HTML en el cual nos va a decir en qué ubicación deseamos guardar este reporte. Nosotros le damos un nombre al reporte que se nos proporcionó, el resultado de la ejecución, y va a tener una presentación, como les había dicho, de tipo HTML, en donde están todas las opciones que nosotros elegimos para que salgan en nuestro reporte. Por sección podemos revisarla o podemos ir una a una viendo todas las alertas y opciones que salieron. Como pueden ver ahí, nos dice que se ha ejecutado un health check de mi base de datos de prueba llamada ORCL a cierta hora del día. Y en la parte superior tenemos en forma de pestañas todas las opciones principales en las cuales si yo deseo irme directo a alguna sección, puedo acceder directamente y no estar pasando por todo el reporte. Otra opción muy interesante es lo que tiene que ver con los archivos de Archilogs, de ReadoLog. Yo puedo aquí desde el módulo de frecuencia de switcheo verificar si mi base de datos está transaccionando de manera normal o si hubo un aumento en la carga que me están generando demasiado switcheos a nivel de transacciones. De esa manera yo puedo optimizar el tamaño de mis archivos de tipo RIDO para que mi base de datos esté optimizada. Asimismo, también podemos monitorear desde la herramienta lo que tiene que ver con sesiones de usuario, las opciones que están activas, inactivas, en modo de bloqueos también. Podemos revisar el tema de bloqueos. Dado el caso que haya algún bloqueo, directamente desde aquí podemos matar sesiones o eliminarlas. Entonces, desde aquí puedo gestionar directamente todas las tareas
diarias de los administradores de base de datos y de los desarrolladores. Con esto habríamos terminado el tema del video que les quería mostrar en cuanto a lo que ya revisamos de la gestión eficiente de esquemas y objetos, de la automatización, de la programación y de la optimización a nivel de SQL. Una vez terminado el video demostrativo en el cual revisamos todos los puntos dentro de la herramienta de TOAD for Oracle, lo que surge ahorita es recordarles las ventajas de renovar el soporte con Quest, el fabricante de TOAD, en donde las principales ventajas serían las actualizaciones continuas, acceso a las últimas versiones y mejoras de TOAD, asegurando que siempre tengan las herramientas más recientes para trabajar, de manera más eficiente y aprovechar las nuevas funcionalidades. También existen las mejoras en seguridad. Recordemos que con actualizaciones regulares se refuerzan los parches de seguridad y se aseguran las mejores prácticas minimizando riesgos de vulnerabilidades en tu sistema. Esto también asegura la protección de la red de nuevos virus, gusanos y otras formas de malware. Otra ventaja de renovar el soporte sería la integración con nuevas tecnologías. Con esto nosotros nos mantenemos al día con la compatibilidad de TOAD, algo que ya habíamos mencionado, con las últimas versiones de Oracle y otras tecnologías emergentes, mejorando la integración y la funcionalidad. También vamos a lograr mayor estabilidad y rendimiento, es decir, las versiones más recientes suelen incluir mejoras en el rendimiento y correcciones de errores o bugs que se han presentado en el pasado, lo que contribuye a un entorno de trabajo más estable. Vamos a poder obtener formación y recursos exclusivos dentro del portal de soporte. Nosotros vamos a poder acceder a varios videos y documentos manuales de las diferentes herramientas que nosotros hayamos adquirido. En este caso podemos ver todo lo que tiene que ver con procesos de instalación, mejores prácticas de nuestra herramienta, en este caso del TOAD for Oracle. Vamos a lograr también un soporte 24/7 del fabricante, donde se pueden crear y administrar solicitudes de servicio para los diferentes temas de soporte que se nos vayan surgiendo en nuestra organización. A continuación, una vez ya revisado todos los puntos, todos los puntos más llamativos dentro de las nuevas características de TOAD for Oracle 2024, queremos mostrarles algunos casos de éxito de la herramienta implementada en ciertos clientes. Entonces, para mí es un Hola gusto David. darle el paso a Cristian Ruiz, que nos va a ayudar con el tema de los casos de éxito. Así que, adelante, Cris. Hola David, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. Correcto, bueno. En nuestro caso llevamos prácticamente más de 10 años utilizando la herramienta TOAD. Yo trabajo en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas número 1. Soy el encargado de la base de datos y realmente hemos tenido muy buenas experiencias. Les comento un poquito, nosotros manejamos un Oracle RAC, ¿no? Y la herramienta nos permite monitoreo y optimización del RAC. Tenemos el Automation Designer también, pues que les mostró David, en las cuales yo, por ejemplo, saco los scripts. Tengo alrededor de unos, trabajamos en cliente servidor, tengo alrededor de unos 900 usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, me sirve mucho para respaldar estos scripts y se ejecuta automáticamente diariamente y en algunos casos semanal para yo poder hacer comparaciones de cambios que hayan sufrido los DDLs o los DMLs. Tenemos, en cuanto a lo que es comparación y sincronización de esquemas, prácticamente nosotros lo utilizamos en lo que es la comparación de las bases de desarrollo, test y la de producción, ¿sí? Las depuraciones de consultas con las herramientas
de TOAD, pues prácticamente lo que nosotros hacemos es mejorar los planes de ejecución, nos permite sugerir índices que se pueden crear y nos dice en ese instante también el tipo de índice que debe crearse. En este caso, los beneficios que hemos obtenido es una mayor estabilidad y rendimiento en la base de datos que tenemos aquí en RAC, como les dije, reducción de tiempo en ejecución de consultas críticas, automatización y reducción de errores en tareas de administración y la mayor seguridad de cumplimiento normativo de la gestión de datos clínicos, saben, la Ley de Protección de Datos Personales. Por eso, para nosotros, TOAD ha sido una herramienta clave para garantizar la disponibilidad y el rendimiento de nuestras bases de datos aquí en el HE1. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias, Cris, por tu aporte. Es muy importante estos casos de éxito en los cuales se ha implementado la herramienta en varios de los sectores, en este caso específicamente en el sector de la salud. Vamos a dar un momento. La siguiente sección es por si tienen, vamos a dar un espacio de tiempo, por si tienen alguna duda en cuanto a la funcionalidad de la herramienta, algún tema que se trató que quieran aclararlo, este es el momento adecuado en el cual pueden realizarlo. Entonces, si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Veo que hay una persona que está levantando la mano. No sé si puede habilitar el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, se escucha perfecto. Ya, mi nombre es Víctor Terán, trabajo en la Procuraduría General del Estado. Yo tengo una pregunta en la opción que nos acabó de explicar con relación a la comparación de esquemas. La experiencia de la Procuraduría, nosotros estamos en cloud. La comparación de esquemas, usted mencionó que se la puede realizar dentro de comparación de esquemas dentro de la misma base de datos o de otras bases de datos. Mi Correcto, consulta sí. es, yo tengo dos bases de datos, una de producción y otra de desarrollo y pruebas en diferentes compartimentos en la nube. Yo a través de la herramienta TOAD puedo realizar esta comparación de los dos esquemas de dos bases diferentes en diferentes compartimentos sin ningún problema o necesito una configuración adicional a nivel de cloud. Muchísimas gracias por la pregunta. No se necesita una configuración adicional. La herramienta lo que va a hacer es conectarse a las diferentes bases de datos, puede ser una, dos, varias bases de datos. Recordemos, el TOAD puede generar varias conexiones a diferentes sitios, ya sean on-premise o en la nube. Una vez generadas las dos conexiones, ya dentro del módulo que vimos de comparación de objetos, vamos a poder elegir los esquemas o las bases totales de las diferentes ubicaciones y va a empezar a comparar de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, sí es posible y no se necesita una configuración adicional. Simplemente conectar la herramienta, el TOAD, a las dos bases de datos en la ubicación que estén. No sé si quedó claro la Sí, duda muchas gracias presentada. por la información. Listo, muchísimas gracias a ustedes por estar, por la pregunta. No sé si alguien más tiene otra pregunta, puede levantar el micrófono, puede habilitar el micrófono, perdón, y proceder con la pregunta. Aquí veo que también levantó la mano Cristian Ruiz. No sé, Cris, si puedes habilitar el micrófono. Sí, mi estimado David. En cuanto a lo que es una preguntita así, quería saber
En lo que es la automatización, si es que nos podría de repente, digamos que me estoy llenando algún data file o un table space, se me esté llenando el disco, me pudiese llegar una alerta tal vez a un correo electrónico, si existe esa opción. Y existe dentro de lo que tiene que ver con AlertLog. Se puede programar el envío de alertas en cuanto a lo que tiene que ver con umbrales. Nosotros podemos setear umbrales. Me invento porcentajes de ocupación del data file en específico o del table space, 70, 80%, y se puede setear para que se se dispare la alerta. Muchas gracias. Tal vez alguien más, alguna otra pregunta. Si nadie más tiene otra pregunta, pues vamos a continuar. Y aquí tenemos en pantalla un código QR en el cual ustedes pueden ingresar y registrarse. Con esto nos ayudan a nosotros a, a llevar un registro de quién asistió a este webinar y posteriormente proceder a enviar un certificado de asistencia a todas las personas que se registren. Simplemente tienen que escanear el código QR y proceden a registrarse. Está en pantalla. Voy a dejarlo un momentito para que puedan realizarlo y hasta mientras podemos ver si alguien más tiene alguna otra duda. Bien, creo que podemos seguir. Si alguien no alcanzó todavía a registrarse o a escanear el código, me puede indicar y podemos devolvernos en cualquier momento. Antes de terminar, es importante mencionarles que vamos a tener dentro de la organización como Renovation IT una serie de próximos webinars en los cuales en pantalla están las fechas en las cuales se van a realizar y los temas de los cuales se trata cada webinar, ¿no? Entonces, asimismo, debajo, en la parte inferior, está un link en el que pueden ir registrándose para cada uno de los diferentes webinars. Generalmente se van a hacer los días jueves a las 16 horas, como el webinar que se realizó el día de hoy. Entonces, ahí tienen las fechas de los próximos webinars. Como vemos en pantalla, vamos a tener webinars acerca de BIM, VMware, DBVisit y Red Hat en las fechas ya propuestas en la diapositiva. Antes de terminar, nosotros queríamos mencionarles nuestro portafolio de productos de Quest. No solo tenemos la herramienta de TOAD, sino que tenemos varios productos y herramientas muy útiles en cuanto a lo que tiene que ver con monitoreo, gestión, respaldo, recuperación, almacenamiento y control de seguridad. Dentro de herramientas de monitoreo, nosotros tenemos lo que es Foglight for Databases, Foglight Cloud, Spotlight on SQL Server Enterprise. Dentro de la gestión, lo que ya tratamos principalmente en este webinar, el TOAD for Oracle, también para SQL Server y Postgres. Tenemos el Case Unified Endpoint Manager para gestión de activos dentro de la organización. Dentro de lo que tiene que ver con respaldo, recuperación y almacenamiento, el catálogo de productos nos provee lo que es Recovery Manager for Active Directory, QueryStore, y dentro de control y seguridad, el Apex SQL Audit y Security Guarding. Todo esto es nuestro portafolio en cuanto a lo que tiene que ver con productos dentro de el proveedor Quest. Si nadie tiene
más preguntas, yo les agradezco muchísimo el haberse dado el tiempo de conectarse a nuestro webinar el día de hoy. Y les hago la invitación, si tienen alguna duda, se contacten con nosotros. Ahí están los contactos, el mío como especialista de soporte y el de Beatriz Valencia en el tema de lo que tiene que ver con renovaciones de nuestros productos. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de día.